estado pues muy metido en el tema, sobre todo de la masacre de Allende. Sergio, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, Olivia, un placer. Sergio, pues importante esta noticia de 4 legisladores estadounidenses demócratas que están pidiendo a la DEA que investigue estos casos. Sí, es importante por varias razones, pero señala varias razones que tienen que ver con Estados Unidos, porque la DEA tiene unidades de investigaciones sensibles o delicadas en 13 países. Uno de ellos es México, y según la información de algunas fuentes, es la DEA la que controla a la policía mexicana, es la DEA la que ordena qué operativos hacer. Por supuesto, esta versión tiene que verificarse. En el caso particular de la venganza de los Zetas de 2011, sí hay evidencia que ni la DEA ni la Policía Federal investigaron para establecer las responsabilidades. En otras palabras, han pasado ya casi 7 años, estamos en 2018, y apenas ahora un grupo de congresistas piden a los departamentos de Justicia y Estado que investiguen qué pasó. La pregunta es, ¿por qué México no hace ni dice absolutamente nada? Porque no estamos hablando de algo menor. Murieron entre 100 y 300, murieron o desaparecieron, no lo sabemos a plenitud, pero entre 100 y 300 personas. Pero al parecer al gobierno mexicano no le interesa defender la vida de los mexicanos. Esa es la conclusión más terrible que sale de este caso. ¿Por qué? ¿En dónde están las referencias sobre el tema que haga Renato Sales, encargado de la Policía Federal en México, o Luis Videgaray? Esas omisiones son las que muestran el poco interés que tiene el Estado mexicano en proteger a las víctimas de la violencia criminal. Por supuesto que el asunto va para largo y va a tener muchas otras repercusiones, pero las principales son las que te señalé, Olivia. Claro, Sergio, importante lo que mencionas, porque pareciera que va a ocurrir como en otros casos en nuestro país, donde pues los asuntos se ventilan y en este caso probablemente se empiecen a investigar en otro país, en Estados Unidos, y eso probablemente presione a las autoridades mexicanas. Hay un asunto que está ahí pendiente y que, bueno, tú mejor que nadie lo sabe, que es cómo es que los Zetas pudieron hacerse de tanto poder y tomar el control de zonas enteras de un estado como Coahuila, y no se ha investigado la complicidad de las autoridades, en concreto, por ejemplo, del gobierno de Rubén Moreira, de Rubén Moreira, que gobernaba en ese momento, y después llegó su hermano al poder, y son asuntos que están ahí pues en la oscuridad todavía en nuestro país. Mira, la secuencia de eventos es muy clara. Por cierto, gobernaba Humberto Moreira en los años cuando los Zetas empiezan a tomar el control o controlan el norte del estado, y cuando se da la matanza la masacre de Allende y de Piedras Negras, gobernaba un sustituto, un interino, Jorge Torres, que entra en enero del 2011, en marzo de 2011 es la masacre de Allende. Pero es cierto, hay una responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales que no fue investigada en su momento. Ya sabemos bastante ahora de lo que sucedió. No quiero ocupar demasiado tiempo, es una historia larga, compleja, triste, porque muestra la indefensión, el desamparo en el cual vivimos los mexicanos frente a las bandas criminales, porque pues para donde voltees ves que tenemos gobernantes incapaces, ineficaces e insensibles al bienestar de quienes gobiernan. En consecuencia, estamos en una situación mala, pero la información que se obtiene
en parte porque colaboran también autoridades, hay que decirlo, está permitiendo reconstruir casos como este. Yo ahora estoy en Washington, donde mañana habrá un evento donde se presenta una serie de programas de radio sobre el tema de Allende, y vienen 3 familiares de víctimas, y estaremos ahí un par de comentaristas mañana por la noche en una iniciativa de Ginger Thompson, ProPublica y National Geographic. Lo menciono porque el tema va a seguir llamando la atención en Estados Unidos y tal vez en otros países, mientras que el gobierno mexicano hace todo lo posible por sacar el bulto, por evadir su responsabilidad, que es primero protegernos y después investigar y castigar a los responsables de atrocidades como las cometidas en Allende y Piedras Negras. Sergio, esto que nos comentas, donde se presentarán además testimonios de personas que sufrieron esta violencia en Coahuila, y que va a ocurrir mañana, y por eso estás allá en Washington, ¿a qué hora va a ser para que la gente pueda saberlo y cómo se puede seguir en vivo? Va a haber una conexión en vivo. Tienen que entrar a ProPublica, que es es un portal, es interesante porque solo hacen periodismo de investigación. Financiaron la investigación de Ginger, que duró 2 años para poder sacar la información. Durante ese tiempo la financiaron. Mañana empieza a las 6 de la tarde, hora de México. Muy bien. A las 7, hora de Estados Unidos. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente de esto que nos comentas va a ocurrir mañana. Sergio Aguayo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Olivia.